Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día domingo del portal del Villegas que estábamos dedicando a historias extraordinarias y ahora voy a dedicarla a a cosas curiosas relacionadas con la vida de los filósofos, que son personas que fuera de que se dedican a escribir o pensar filosóficamente son seres humanos tan normales, a veces tan ridículos como somos todos simplemente. Yo les había mencionado que tenía la idea de hacer un programa sobre este personaje, este señor Hans Lindemann, que es un filósofo que no vamos a decir es uno de los más grandes filósofos del siglo XX, pero fue un hombre, diría yo, un filósofo de segunda línea, pero no por eso menos interesante, no por eso menos importante hasta cierto punto, y que escribió este libro, Pláticas Filosóficas, que me lo convirtieron en Plástica Filosófica, en una empastación distinta. Esta lo conseguimos recién, este ejemplar del año 40. Pero no voy a hacer eso con Lindemann. El personaje me está creciendo dentro del mate. Creo que voy a escribir un libro entero, no sobre él necesariamente, pero que esté vinculado con él de manera directa o indirecta, y lo quiero dejar aposado ahí, creciendo de a poquito, así que no lo voy a, entre comillas, gastar en el programa ahora. Pero sí de otros filósofos extravagantes en sus costumbres personales, en las cosas que hicieron o que no hicieron. Los filósofos son seres humanos, como los dentistas o los ingenieros o los periodistas o los youtubers. Se dedican a esta especialidad que es filosofía, pero fuera de eso, y esto es válido para cualquier profesión y cualquier actividad. Les he mencionado más de alguna vez una biografía que se hizo del gran escritor Anatole France, que ganó el Premio Nobel de Literatura, uno de mis escritores favoritos, y el libro lo escribió su secretario personal, y se llama Anatole France en zapatillas. O sea, el Anatole France que en su casa, el Anatole France entrando al baño, el Anatole France persiguiendo a las empleadas domésticas a pellizcarles el popó, el Anatole France común y corriente, el hombre y no el gran escritor. Y detrás de todo filósofo, detrás de toda persona, incluso muy destacada en una actividad, hay un hombre, que el 99% del tiempo es simplemente eso, un hombre o una mujer, según el caso. Así que les voy a contar algunas anécdotas, algunas particularidades de algunos filósofos que ya en la antigüedad, porque hay un libro famoso que se llama Vida de los filósofos, no me acuerdo el nombre del autor, pero es un autor del periodo del Imperio Romano, escribiendo sobre filósofos que para él ya eran antiguos. Yo he recogido algunos de esos casos y otros para contarles de estas rarezas, de estas curiosidades, porque, repito, la filosofía en sí es un montón de ideas abstractas, pero los filósofos son un montón de cosas concretas, son un montón de seres humanos. Y una de las particularidades de estos seres humanos a veces es que, viviendo en este mundo de abstracciones que es por de necesidad la filosofía, son muy torpes en la vida corriente. Y hay una anécdota muy antigua, que se refiere a Tales de Mileto, uno de los primeros filósofos presocráticos. Y se cuenta una historia que la contaba a su vez otro filósofo ya en la antigüedad. La contaba Platón en el diálogo Teéteto. En griego se dice de otra manera, pero en castellano se traduce como Teéteto. Y la historia es de que este hombre, Tales de Mileto, iba caminando, mirando hacia arriba, tratando de, qué sé yo, observando las estrellas para hacer algún tipo de elucubración. Y caminando, mirando para arriba, se cayó en un pozo. Entonces una mujer que estaba por los alrededores se rió a grito de él y le dijo que era muy gracioso, que quisiera conocer las cosas del cielo, pero no fuera capaz de ver las cosas que estaban bajo sus pies, que tenía delante de los pies. Hay esa anécdota que se ha repetido y se ha reiterado muchas veces, la distracción del que está abstraído, la distracción que en el fondo es la abstracción, y que lo convierte en un ser torpe en la vida cotidiana. Y yo creo que todos hemos conocido personas así en nuestras vidas privadas, personas que son muy destacadas en algún campo de la ciencia o de lo que sea,
y que son bien torpes en la vida común, no andan a los tropezones en todos los sentidos de la palabra y parecen idiotas. Literalmente no lo son, simplemente están viviendo en otro piso. Y cuando bajan al primer piso, donde estamos los demás, digamos, no saben por dónde, digamos, dónde está el bife, no sé, se mueven mal. Bueno, vamos a contarles de algunos de estos filósofos entonces. Voy a partir por uno muy conocido, un filósofo cínico, de la escuela cínica, Diógenes. Diógenes vivía dentro de un tonel, o sea, andaba con un tonel así alrededor de su cuerpo, con una lámpara, todo el tiempo con una lámpara diciendo: estoy buscando un hombre honesto, y me parece que no lo encontraba nunca. Era totalmente despreciada completamente las jerarquías humanas. Se dice que este tipo, digamos, insultó tranquilamente a Alejandro Magno. Estamos hablando entonces, este es un filósofo de principios del siglo IV, ¿no? Y se masturbaba en público. Y decía, para justificar esto: ojalá el hombre pudiera calmarse igual de fácilmente. Bueno, Diógenes. Curioso, ¿no? Raro. Y parece que era así. De la antigüedad también, otro filósofo presocrático, Diógenes no es presocrático, es posocrático. Heráclito, el hombre del pantarrey, todo fluye. Pantarrey significa en griego todo, panta es todo, rey, fluir, todo fluye. Le llamaban el filósofo llorón. No porque estuviera llorando, porque era muy quejicoso. Despreciaba a casi toda la humanidad, en lo cual, digamos, no andaba tan equivocado. Y era raro, era un tipo curioso. Tenía una enfermedad y trató de curarse embetunándose completo con mierda de caballo. Se embetunó completo con, para decirlo más fino, con estiércol. Heráclito. ¿Qué les parece? Bueno, siempre en la antigüedad tenemos otro filósofo muy curioso, Empédocles. Este hombre estaba seguro que tenía un carácter casi divino y se lo quiso probar a sus seguidores, que no eran pocos, y se tiró adentro del volcán Etna para demostrar que había ascendido los dioses. O sea, en vez de ascender, descendió y se desapareció, por supuesto. Luego tenemos a Pitágoras, un hombre importante en las matemáticas también, creador de una escuela casi religiosa, filosófica. Para él eran muy importantes los números, el universo estaba constituido por números, por cantidades, por magnitudes. Y está muy bien, pero él le imponía una prohibición a sus seguidores: no comer habas. ¿Por qué, dirán algunos? Bueno, hay como 500 teorías. Una de las teorías es de que simplemente, como ustedes sabrán por experiencia personal, las habas producen muchos gases intestinales, con los resultados que ustedes comprenderán. Y parece que eso le parecía poco en sintonía, digamos, con la filosofía. No sé, esa es una de las teorías que existen, pero son como 12 teorías sobre por qué le prohibía a sus discípulos comer habas. Y llegamos a Sócrates ahora, filósofo bastante conocido, uno de los filósofos que no escribió ni una sola obra él. Todo lo que se sabe de él, todo lo que supuestamente tiene que ver con su filosofía, la escribió Platón, que fue un discípulo por un tiempo de Sócrates. Ahí están los llamados diálogos socráticos, no los escribió Sócrates, los escribió Platón. Son piezas filosóficas que yo muchas veces he recomendado que se lean, porque es interesante ver ese mundo, el mundo en que vivió Sócrates, en que la gente fina, la gente educada, por supuesto, no los hoy por hoy, como llamaban ellos a la canalla, a la chumba, al pueblo llano, ahora dirían los desposeídos. La élite intelectual y educada se reunía a conversar temas. No, supongo que no todas las élites se reunían para eso. Habrían otras que eran simplemente vulgares pertusas o tomateras. Pero con Sócrates se reunían, no dejaban de hacerle saludos al frasco, por supuesto, pero conversaban temas. Y esos son los diálogos socráticos. Se reúne con unos amigos,
Siempre se cuenta al principio los diálogos que va caminando Sócrates y se encuentra con tal o cual personaje que le dice que esta noche se van a juntar ahí. Bueno, y ahí se juntan y empiezan a conversarse en los distintos temas. Pero eso lo escribió Platón. Son obras muy interesantes, se las recomiendo. Cierro el paréntesis. Bueno, Sócrates estaba casado, ¿eh? Algunos dirán, bueno, eso demuestra que no era tan filósofo, pero dejo eso, tema muy complicado a un lado. Estaba casado con una señora que se llamaba Jantipa, que era muy gruñona, algo así como la Crisanta. ¿Se acuerdan de esas caricaturas de Don Fausto y Crisanta? Lo jodía mucho. Entonces, ella discutía a cada momento con Sócrates, echándole siempre los típicos, no sé, los típicos reproches que las señoras le dicen a sus maridos. Voy a nombrar uno que es más moderno. Oye, ¿hasta cuándo haces pipí y mojas la Tupperware? Yo no hago eso porque no hago pipí así. Pero siempre hay reproches. Entonces, en una de estas discusiones se enfureció la Jantipa y en medio no bastándole gritarle quizás qué cosa, que era un inútil, que se pasaba, digamos, si no hacía nada, le tiró un balde de agua. Entonces Sócrates calmadamente comentó: siempre después del trueno viene la lluvia. Tenía sentido el humor. Bueno, y uno lo ve en los diálogos, por lo menos así lo escribe Platón, que tenía un cierto sentido del humor. Como corresponde a que toda persona inteligente, el sentido del humor y la inteligencia van siempre unidas. Siempre. Los tontos son los tontos graves, de ahí viene la expresión el tonto grave. Bueno, pasemos a tiempos más modernos. Saltémonos al siglo XVII. Francia. Uno de los grandes filósofos franceses de ese periodo es Descartes, autor de un libro que hace tiempo que no lo menciono, pero recuerdo que a lo largo de los años que vengo haciendo este programa, muchas veces lo he mostrado. El ejemplar que yo tengo varios de hecho, el libro Discursos del Método, un libro que yo considero que todo joven en el colegio debiera estudiar y leer, porque es una manera de incentivar el pensamiento claro y preciso. Porque el claro y preciso discurso del método es una, por así decirlo, una pedagogía del pensamiento racional claro. Bueno, escribió otras cosas, hizo otras cosas. Descartes es uno de los creadores del cálculo diferencial, nada menos. Era matemático también. Y tenía una particularidad que quizás muchos de ustedes comparten. Yo comparto con él en parte, que él pensaba mejor echado en la cama. Y se quedaba hasta el mediodía echado en cama sin mover un dedo, pensando y pensando y pensando. Se supone que fue en una de esas sesiones en cama, cuando llegó a esta famosa frase que todos conocen: pienso, luego existo. Cogito ergo sum, en latín. Porque él estaba buscando un fundamento, algo que pudiera servir de cimiento indestructible para construir un sistema filosófico. Todos los demás sistemas filosóficos que él conocía o conoció le parecían que no tenían un fundamento claro, pero a él le pareció que no había nada más fundamental y más obvio que el hecho que si yo estoy pensando, está claro que estoy pensando, entonces existo. Eso le parecía un fundamento absoluto que yo creo que es indesmentible. En cama, señores, hasta la hora del cohete. No sé si alguien le reclamaría, como lo hacen a uno cuando se queda más rato de lo necesario en cama. Empieza siempre a sonar la máquina de aspiradora al lado de uno para que uno se levante. Y empiezan los portazos, y empiezan los timbrazos, y empieza el teléfono, y uno tiene que salir pitando a la ducha igual. Pero todos tenemos maneras distintas de que se nos ocurran las ideas. A mí me pasa que se me ocurren casi todas precisamente cuando estoy acostado o cuando estoy en la ducha. Rara vez me pasa que en el escritorio aquí, digamos, se me ocurre algo. Aquí vengo ya a materializar las cosas. Bueno, cada cual tiene su manera. Sigamos con algunos filósofos. Pasamos ahora al siglo XVIII y tenemos al gran Immanuel Kant, un hombre que revolucionó literalmente la filosofía, realmente la dio como vuelta, y era un hombre muy metódico, bueno, alemán después de todo, disciplinado, metódico. La gente que vivía cerca de su casa
Dicen que ponían el reloj a la hora cuando lo veían salir porque era siempre preciso. Salía a cierta hora después del almuerzo o antes del almuerzo, no me acuerdo en qué momento, a caminar. Caminaba siempre el mismo trayecto, se tomaba al mismo tiempo y volvía. Así que era un reloj humano. La única vez que rompió su rutina fue cuando alguien le dio noticias en 1789 que se había producido en Francia un episodio que ahora llamamos la Revolución Francesa. La convocatoria del pueblo llano, de la asamblea y todo lo que pasó. Bueno, esa es otra historia. Permítanme ahora, estimados amigos, mencionarle nada filosófico, ahora algo bien práctico, algunos de los servicios o productos que son importantes o pueden serlo para usted. Por ejemplo, si ha tenido un familiar o usted mismo ha sufrido los efectos de una negligencia médica, que algunas veces puede terminar con la muerte de una persona, entonces usted quiere ser compensado, usted quiere llevar a la justicia o quiere que le paguen, que de algún modo le compensen lo que ha pasado, pero es muy difícil así personalmente lograr que eso ocurra. No le van a dar mucha pelota. Entonces ahí está el bufete de abogados de Rettig y Greenberg que se especializan en estas cuestiones. Si efectivamente se produjo una negligencia médica, cosa que ellos estudian antes de entrar en acción, si es así, si fue una negligencia médica lo que produjo el desastre, inician el proceso y si es necesario llevan a los tribunales a los responsables y usted va a recibir su compensación. Rettig y Greenberg. Ahí están los datos. Ojalá que no lo necesite. Pero si está en esa situación, y ya, póngase en contacto. Sigo con el suplemento Vito. Esto es para sus mascotas, gatos, perros. Un suplemento vitamínico y de minerales que usted vierte una cucharadita de té en el plato en los pellets o lo que sea que les sirve comida. Y esas mascotas, esas criaturas, van a estar en buen estado de salud, van a estar contentos, usted va a estar contento, menos o ninguna visita al veterinario, que mejor. ¿Dónde se encuentra el suplemento Vito? Prácticamente están todas las mascoterías. Pero llegado el caso que usted no encuentre en la mascotería que está cerca de su casa, póngase en contacto con suplemento Vito en la dirección que está viendo. Sigo con Oxibiota. Este es el producto muy interesante. Esto fue inventado, creado y desarrollado en Estados Unidos. Un polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y ya sabe, con eso combate de raíz el mal olor, estimados amigos. No es un tema de tapar el mal olor con otro olor, con una fragancia, eso no dura nada. No va a la raíz del problema, esto va a la raíz del problema, elimina la causa del mal olor y usted va a estar contento. Nada de malos olores. Se está usando en restaurantes, se está usando en casinos, se está usando en casa. Se puede usar de muchas formas, verter el líquido con las bacterias ya en el lugar, por ejemplo, un fregadero en la cocina, o usted lo puede vaporizar en un jardín donde hay mucha materia orgánica. Se puede usar de muchas formas, ahí van a estar las bacterias haciendo su pega. Y ya, después vamos a otras publicidades. Sigamos con estos filósofos. Hay uno que yo conozco muy bien, o sea, no sé si tan bien, pero creo yo, no solamente su obra, sino que su vida, he leído su biografía, he sabido algo, me refiero a Arturo Schopenhauer. Schopenhauer era un tipo muy misántropo, muy poco sociable, peor que yo, mucho peor que yo. Era un tipo además de mal genio, yo no, muy mal genio, y retaba a todo el mundo, peleaba a todo el mundo, tenía una mirada muy despectiva sobre el ser humano. Y tenía un perrito, el Atma, que significa alma, discutía con todo el mundo. Y en una oportunidad había una señora al lado de la puerta de su departamento, donde vivía Schopenhauer, solo por supuesto, hablando, cotorreando como loca, y una cosa que Schopenhauer, y en eso soy igual que él, odiaba a muerte, lo sacaba de quicio, era el ruido. Entonces le molestaba, él estaba tratando de pensar, desarrollar una idea, y ahí estaba. Entonces salió y les dijo que por favor que se fueran a otro lado. No se lo debe haber dicho en un tono muy agradable. Entonces una de estas señoras que estaban discutiendo ahí afuera o hablando se resistió. Entonces ya Schopenhauer perdió la cabeza y la tiró escala abajo a la señora. La señora lo demandó, no se murió, inventó enfermedades terribles y los jueces castigaron a Schopenhauer obligándolo a pagarle una mensualidad hasta el día de su muerte a esta señora.
Era así Schopenhauer, o sea, nada de cosas. El hombre era tan desconfiado que dormía con dos pistolas cargadas debajo de la almohada, o sea, debajo de su cabeza. Peligroso. Ahí. Y bueno, no se casó nunca. Entiendo que sí tuvo relaciones sexuales, que entiendo que estuvo con algunos problemillas por ahí. eh, no sé, no estoy muy seguro de eso. Hay muchas informaciones de él que pueden ser invenciones negativas, maliciosas, pero en fin, era el hombre muy, pero muy, pero muy complicado, muy misántropo. Su obra principal, como saben, se las he mencionado muchas veces, es El mundo, Die Welt, el mundo como voluntad, Bild und Vorstellung y representación. El mundo como voluntad y representación, una obra que yo se las recomiendo. La tengo en varios idiomas y está disponible en todas las librerías. Una obra muy interesante, muy profunda, muy clara además. Schopenhauer tenía un estilo elegante, claro, preciso. Por eso que detestaba, también habrían ser los profesionales, Hegel, que es bastante difícil de leer, bastante difícil de entender y quizás casi ininteligible de repente. Ese era Schopenhauer. Posterior a él, aunque lo conoció a Schopenhauer, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, el autor de tantos libros, Así hablaba Zaratustra, y otros libros, montones de libros, un tipo muy, muy brillante, que tenía cierto desprecio por el culto a la, ¿cómo dijéramos? La compasión convertida en doctrina. Un poco como ahora llaman el buenismo de su época. Todo eso le parecía hipócrita, le parecía falso, le parecía un truco de los de abajo para apretarle, digamos, usted sabe qué cosa a los de arriba, para tratar de chaquetearlo, entonces rebajar todo al mínimo común denominador, una actitud y un sentimiento y una inclinación que hoy día ha tenido nueva vida, ¿no? La vemos por todos lados, fuera la jerarquía, sacar patines, toda la misma cosa, volvamos a la tribu neolítica en que somos todos iguales. Él despreciaba profundamente eso, Nietzsche. Y yo también. Pero eso no significa que no fuera sensible al dolor concreto de un ser concreto. Entonces se cuenta la siguiente anécdota que parece que es totalmente correcta, aunque luego se le han agregado algunos elementos. Estaba en Turín, incluso hay una fecha exacta, que la tengo aquí, que me la dio la inteligencia artificial. Esto ocurrió el 3 de enero de 1889 en Turín. Estaba ahí viajando, ¿no? Él no vivía allá, y sale de su pensión y ve que están maltratando un caballo terriblemente y corre Nietzsche, abraza el cuello del caballo, llora, tratando de protegerlo del salvaje que le propinaba latigazo y se desploma luego. Parece que sí efectivamente tuvo esta relación, este rapto de compasión por este caballo, y ese fue el día en que se volvió loco. A partir de ahí, el hombre sufrió una pérdida, digamos, de la razón y se desplomó y comenzó su colapso mental, estimados amigos. Curioso, ¿no? Abrazar llorando como que en ese caballo, si esto fue cierto, Nietzsche vio condensada todo el sufrimiento que hay en la vida, para toda criatura viviente, no solo para nosotros. ¿Qué ocurrió realmente con Nietzsche en ese momento? ¿Se le abrió el corazón o ya lo tenía abierto y en realidad su desprecio por la compasión era no el desprecio por la compasión, sino el desprecio por esta compasión fingida, como la de los buenistas de hoy en día, este discurso vacío que esconde pura hipocresía? Yo tiendo a pensar en eso, porque sobre estas cosas se escriben, se dicen y se plantean posturas teatrales, falsas. En nuestro país lo hemos visto, pero en cantidades, ¿no? Está lleno de estos buenistas que andan preocupados del bienestar de este, lo demás allá, pero en realidad en el fondo les importa un huevo, y uno los ve que más bien meten mano en cajones y se quieren favorecer personalmente. Esos son los peores seres que existen en el mundo, los que se ponen una máscara
de que ellos están detrás de los grandes principios y en el fondo son unos carajos. Bueno, yo creo que le pasaba eso a Nietzsche. Así que no me parece tan raro este episodio del caballo. No es que haya descubierto la compasión. No. Lo que descubrió es otra cosa, que la compasión, proclamada a voces como doctrina, es una postura teatral nada más. Bueno, eso es lo que yo creo. Estoy totalmente equivocado. Probablemente. Luego le tenemos, estimados amigos, un filósofo que considero muy interesante, Wittgenstein. Este es del siglo XX, multimillonario por herencia, regaló toda su plata. Toda, multimillonario. Porque dijo que el dinero no corrompía el pensamiento. Yo creo que exageró un poco ahí. Pero en fin, Wittgenstein es un filósofo súper importante del siglo XX. Fue el que decía que muchos de los problemas filosóficos que parecen tan importantes y que se han discutido a lo largo de los siglos son el resultado de usar mal el lenguaje. O sea, darle vida a cosas que nunca la tuvieron, convertir en entidades algo que no es nada más que un vocablo. Y en muchos sentidos tiene razón. Y bueno, y aquí tenemos un caso donde lo de la hipocresía y lo de los grandes discursos se manifiesta de una manera grotesca. Todos ustedes conocen, por lo menos, no sé si han leído sus obras, Jean-Jacques Rousseau, filósofo del siglo XVIII, que fue súper popular, el hombre del sentimiento, el hombre que hablaba de que la civilización corrompía a los seres humanos, que en el fondo eran por naturaleza buenos, que hablaba que escribió libros sobre la educación, y este tipo que hablaba de todo eso, abandonó a 5 hijos suyos, 5, en un hospicio, mientras escribía sobre la educación. ¿Podrán ustedes imaginar un hipócrita más? Un huevón más hipócrita que ese, más doble que ese. 5 hijos, abandonó 5 hijos. Bueno, no. En tiempo moderno le podría dar varios nombres de personajes actuales que viven o que vivieron hasta no hace mucho, artistas y políticos que han hecho más o menos algo parecido. Por sus carreras han abandonado a sus hijos, pero andan vociferando sobre el buenismo. No voy a dar los nombres, pero ustedes quizás las conozcan. Bueno. Así es que Rousseau escribió tratados sobre la educación ideal, uno de sus grandes tratados sobre la educación, y abandonó a sus hijos. Otro personaje que yo encuentro muy interesante, un hombre con mucho humor, con mucha ironía, el escritor, el rey, el maestro de la ironía, diría yo, Voltaire. Voltaire es un nombre de pluma nomás, su nombre era Arouet, su apellido. Voltaire fue un hombre que escribió muchísimo, fue muy venerado en su época, se hizo popular, por lo menos en las élites, en la gente educada de Francia, previa a la Revolución. Terminó viviendo en Suiza, y la particularidad que tenía es que bebía, dicen, entre 40 y 50 tazas de café al día. Yo creo que exageran, pero sí bebía enormes cantidades de café. A lo mejor no eran 40, a lo mejor eran 20, pero mucho. Pero no estaba tan equivocado. Fíjense que hace poco estuve viendo en uno de estos estudios científicos que todos los años, todos los meses, todas las semanas cambian las cosas que se decían antes, que tal cosa era mala y ahora resulta que es buena. Bueno, han descubierto que el café es tremendamente positivo en todos los sentidos. No solamente produce lo que todos sabemos, un jale, por así decirlo, en miniatura, sino que es muy bueno para muchas funciones cognitivas y de otro tipo, el café. Así que en una de esas Voltaire fue un precursor. Bueno, otro que tomaba muchos estimulantes, pero ya de una manera brutal, él mismo contaba, fue el filósofo Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre se tomaba los estimulantes que estaban de moda en la época en que él trabajaba. Si no me acuerdo mal de los nombres, uno se llamaba Benzedrina. No estamos hablando de narcóticos como la cocaína, cosas como esas, sino que estimulantes. El Ritalin, probablemente, no sé si existía o si tenía otro nombre, pero me acuerdo que existía la Benzedrina, de los años 50-60. Tomaba grandes cantidades y con eso fue que escribió una de sus últimas obras, que es El ser y la nada. Creo que ese es el título o un título muy parecido. L'être et le néant, sí, El ser y la nada.
Bueno, eh, permítanme ahora recordarles, amigo, Pontara, que es una iniciativa muy novedosa que consiste en ayudar a quien quiere publicar un libro, pero que no lo tiene más que en su formato de archivo en un cajón y no sabe por dónde empezar, o incluso que ni siquiera lo tiene todavía escrito, sino que lo tiene en mente nada más, y no sabe por dónde partir, cómo hacerlo, cómo organizarse para escribir, y el que ya tiene el archivo, cómo hacer con ese archivo, voy o no voy a una editorial donde me van a patear, me van a recibir el trabajo y va a estar ahí meses sin que nadie le dé pelota, y después me dicen no, no está en nuestra línea y yo pierdo tiempo. Todos saben que eso pasa a menudo, casi siempre de hecho. Entonces están ahí y pueden pasar años y ahí está su... Bueno, Pontara lo ayuda a convertir eso en un libro. Si todavía no lo ha escrito, lo ayuda a escribirlo. Le dice cómo organizarse, cómo empezar, cómo ordenar su vida para escribir. Si ya lo tiene, lo pone en manos de Pontara para mejorarlo. Todo se puede mejorar. Se le dan consejos que usted puede aceptar o no para mejorarlo. Luego se sigue adelante, se imprime, se publica, se difunde. Toda la trayectoria, estimados amigos. Yo soy parte de ese emprendimiento, soy parte menor, es un emprendimiento mayor y realmente ojalá yo hubiera tenido a Pontara cuando empecé y también recibí rechazo y todo al principio y bueno, finalmente ya no, pero es un trabajo, es un camino arduo y aquí está Pontara para ayudarlo. Y termino con Rosa Bergamota. Ayer tuve un cortocircuito, estaba hablando de... Quería hacerles publicidad de la empresa de banquetería y hablaba de Rosa Bergamota. Tenía unos cables cruzados. Bueno, Rosa Bergamota, estimado amigo, es una empresa dedicada a producir cosméticos, no producir banquetes. Rosa Bergamota produce cosméticos hechos, o más que cosméticos, artículos de tocador hechos con puras sustancias naturales para que usted no tenga problemas en la piel. Estoy pensando especialmente en estas personas como yo, que cualquier cosa en la piel es terrible, como los vampiros cuando salen al sol en las películas y que les saltan las llamas. Bueno, a nosotros los que tenemos la piel heredada de nuestros antepasados nórdicos parece se nos... Bueno, entonces tiene champús, cremas, acondicionadores para los que usan acondicionador después de lavarse el pelo, fragancias, rolón, todos con sustancias naturales, pero ojo, también los pueden usar personas que no tengan ningún problema en la piel. Esto no es un remedio, esto es simplemente, por ejemplo, un champú que lo puede usar cualquier persona y que es muy adecuado para los que tienen piel sensible y que si usan un champú común y corriente les empieza a arder el cráneo, empiezan a tener problemas. Muy ricos productos, estimados amigos. Yo soy adicto y devoto del champú, muy rico. Lo pueden encontrar en rosabergamota.cl, lo venden en caja. Esto, usted elige el surtido, cosas que quiere, o comprar una sola, o puede encontrarlo, estos productos, en la cadena de farmacias NOPF. Rosa Bergamota, acuérdese bien, Rosa Bergamota. Ya, no es una empresa de banquetería, es una empresa de cosmética. Sí, pues, estimado amigo, los filósofos, como cualquier ser humano, están repletos de extravagancias, de cosas raras, curiosas. Son seres humanos. Podría contarles muchas más anécdotas. Por ejemplo, uno de los grandes filósofos del siglo XX es Heidegger. Y Heidegger era bastante antisemita. Pero eso no le impidió tener de amante a una alumna judía. Así son los seres humanos, contradictorios, llenos de voltereta. Anatole France era famoso porque era picado a la araña y andaba persiguiendo a medio mundo. O sea, les pellizcaba el poto, eso es muy típico de los franceses del siglo pasado, antepasado. Les pellizcaba así, cuestión. Pero era un premio Nobel de literatura. Einstein, el gran físico matemático, físico más que matemático, también le gustaba el chacoteo en algunas cosas y tuvo algunas aventurillas por ahí y qué sé yo. Todos tienen sus particularidades, sus curiosidades. Las tenemos los seres normales, las tienen los genios, las tiene todo el mundo. Somos una raza muy curiosa, la raza humana.
Y de eso no se escapan ni siquiera los más elevados filósofos. Y recuerden a San Agustín, es uno de los padres de la iglesia cristiana. San Agustín no era santo desde el primer día. Era un hombre que tenía relaciones amorosas con las mujeres, que era totalmente mundano. Y si no me creen, lean sus confesiones. Las confesiones de San Agustín, ahí está todo lo que era antes de convertirse al cristianismo, porque ni siquiera era cristiano. Se convirtió ya adulto en Roma. Fue a Roma, todavía existía el Imperio Romano, y ahí se convirtió. Antes de eso era el típico joven, de más o menos de clase media alta, que perseguía a la fulana y que le gustaba el chacoteo y todo. Y de pronto se convirtió en uno de los padres de la iglesia. Y escribió su famosa De Civitas Dei, la ciudad de Dios. Pero era un ser humano. Seres humanos. Uno después los ve a estas grandes figuras de la historia, de la filosofía, de la ciencia, del arte, los Mozart, los Beethoven. Uno los ve en escultura, en esas típicas bustos que antes se ponían en las casas, en las chimeneas, en la repisa arriba de la chimenea, los grandes personajes que uno ve, sus imágenes en las enciclopedias, con sus expresiones así mirando como al firmamento, pero eran seres humanos absolutamente normales en todo, salvo en su talento o en su profesión muy especial. Así es que yo no sé si Schopenhauer realmente dormía con las pistolas en la almohada, porque eso es peligroso. Esas pistolas de martillo fácilmente se podían disparar. Pero que empujó a una señora escala abajo, sí, eso fue un hecho, está documentado. Que Sartre, para escribir uno de sus libros, se llenó de estimulante. Que Descartes pensaba echado en cama hasta las 12 del día. Todas esas cosas son reales. No se imaginen al filósofo como un señor que está como un poco menos que con una levita, en un escritorio, en un sillón, con un tremendo respaldo, escribiendo con una pluma. No. Los filósofos son simplemente personas que se dedican a la filosofía, a crear, a pensar. No necesariamente los estudiantes de filosofía. Yo he conocido algunas personas que se declaran filósofas. Me parece muy raro declararse filósofo. Soy periodista y filósofo. Soy psicólogo y filósofo. No, nadie es filósofo en ese sentido. Pueden decir soy periodista y estudié filosofía, soy psicóloga y estudié filosofía, pero si dicen que son filósofos, yo les diría, bueno, ¿dónde está su obra? ¿Dónde está su voluntad? El mundo como voluntad de representación en formato... No. Así es que bueno, eso, estimados amigos, les quería contar. Espero que se hayan entretenido con esta historia. De todos estos filósofos que les mencioné, yo recomiendo los diálogos de Platón, que son muy entretenidos, son sencillos, no hay ningún problema en seguir los raciocinios. La manera de pensar de Sócrates es muy interesante, tal como la pinta Platón. Después recomiendo El mundo como voluntad de representación, de Schopenhauer. Recomiendo Así habló Zaratustra, de Nietzsche. Estoy pensando aquí en los filósofos de Michel Foucault, que no lo mencioné cuáles eran sus extravagancias. Un gran filósofo francés, que yo recomiendo Historia de la locura de él. Y de Jean-Paul Sartre, no me atrevo a recomendar nada porque no soy tan conocedor de Jean-Paul Sartre. Nunca me interesó mucho esa vertiente filosófica, el existencialismo. Yo soy más bien de la escuela de este señor Lindemann, ¿no? O sea, si es que soy de alguna escuela, soy más analítico, no me interesa mucho la cosa existencial. Bueno, eso sería todo, estimados amigos, espero que se hayan entretenido y no olviden los diálogos de Platón y el mundo, Die Welt, das Bild und Vorstellung, el mundo como voluntad y representación, perdonen mi pésimo alemán, de don Arthur Schopenhauer, el caballero que tiró escala abajo a la vecina que hablaba muy fuerte. Ya, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos el lunes.